En el otoño de 1926, cuando Buenos Aires recibía la primavera con noches frías y cielos despejados, la imponente mansión de la avenida Entre Ríos vio la llegada de una familia que dejaría su huella imborrable en sus muros. Los Roccatagliata, una familia italiana de porte orgulloso y valores estrictos, cruzaron el Atlántico en busca de una vida mejor. Luigi Roccatagliata, un hombre alto y de constitución robusta, había servido en el cuerpo de infantería bajo la bandera de Garibaldi. Su semblante, marcado por los años de guerra, llevaba consigo una mirada firme y callada que imponía respeto. Junto a él, su esposa Gloriette, una mujer pequeña y delicada, parecía un espíritu gentil a su lado, aunque su carácter también podía ser tan inflexible como el hierro. La pareja traía consigo a sus hijos mellizos de 17 años, Emmanuel y Vittorio, jóvenes de complexión esbelta y mirada calculadora. Si bien eran idénticos en apariencia, sus personalidades no podían ser más opuestas. Emmanuel era reservado y frío, de ojos que parecían analizar cada detalle a su alrededor con una mezcla de desapego y desprecio. En cambio, Vittorio irradiaba energía y curiosidad, un joven siempre dispuesto a hacer amigos y fascinado por las historias de Buenos Aires y sus secretos ocultos. La tensión entre ambos hermanos era palpable, pero permanecía siempre bajo la superficie, contenida por las miradas severas de su padre. La mansión en Entre Ríos 1081, con su fachada de piedra envejecida y balcones que sobresalían como guardianes en un castillo, parecía el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Los Roccatagliata ocuparon el primer piso, mientras que el piso de abajo lo compartían con una familia húngara, los Kovács, inmigrantes también, que huían de la miseria y los conflictos de su país. La familia Kovács era mucho más pequeña, el matrimonio y su hija, Celina Amparo, una joven de 16 años, hermosa y de aspecto etéreo, con una piel tan pálida que contrastaba con el cabello negro que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Celina no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era suave y musical, como un murmullo de viento en las hojas. Desde el primer encuentro, los ojos de los mellizos Roccatagliata se fijaron en Celina. Emmanuel la miraba con una intensidad fría, calculadora, como si estuviera midiendo cada expresión en su rostro, cada movimiento de sus manos. Por el contrario, Vittorio la observaba con admiración genuina, como si ella fuera una criatura mágica traída desde un lugar lejano. Sin embargo, la timidez de la joven húngara la mantenía alejada de ambos, y cuando se cruzaban en el pasillo de entrada, ella apenas esbozaba una leve sonrisa antes de bajar la vista y apretar su libro contra el pecho. En las noches, cuando la mansión quedaba en silencio y los ruidos de la ciudad apenas llegaban a sus muros, Emmanuel se despertaba y se quedaba de pie en el balcón, mirando hacia abajo, a la puerta de los Kovács, esperando ver algún movimiento, alguna sombra de Celina que cruzara el umbral. Sus pensamientos eran oscuros, impulsados por una sensación que él mismo no entendía, pero que lo atraía hacia la joven con una mezcla de fascinación y posesión. Sentía que ella debía pertenecerle de alguna forma, que él era el único digno de descifrar su misterio. Vittorio, por su parte, soñaba con Celina. En su mente, los dos paseaban por los jardines de la mansión, intercambiando secretos y riéndose bajo la luz de la luna. No podía entender la frialdad con la que Emmanuel la observaba ni el modo en que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Pero cada vez que intentaba hablar con su hermano sobre ella, Emmanuel se cerraba como una puerta hermética, cambiando de tema o mirándolo con una hostilidad inexplicable. Mientras pasaban las semanas, Luigi y Gloriette comenzaron a notar la tensión creciente entre sus hijos. Las conversaciones se tornaban incómodas durante la cena, y aunque Emmanuel y Vittorio intentaban disimular, sus miradas y comentarios se volvían cada vez más cortantes. Luigi, con su estricta disciplina militar, no toleraba los conflictos entre sus hijos y los reprendía con severidad cada vez que el ambiente enrarecido comenzaba a notarse. Pero la situación alcanzó un nuevo nivel la noche en que Emmanuel y Vittorio discutieron acaloradamente en el balcón. Las palabras fueron en aumento hasta que ambos estuvieron a punto de golpearse, y solo la intervención de su madre evitó que las cosas se salieran de control. Gloriette, con su mirada firme y sus palabras tranquilizadoras, logró calmar a sus hijos, pero en su interior sabía que algo oscuro se había despertado entre ellos, algo que tal vez ninguna madre podría contener. Las semanas pasaron, y la tensión entre Emmanuel y Vittorio crecía como una sombra espesa dentro de la mansión. Casi sin darse cuenta, cada uno de ellos empezaba a desarrollar una obsesión por Celina que escapaba de la razón y desbordaba el instinto.
Al principio, los encuentros eran casuales, Emmanuel la saludaba en la escalera con una inclinación de cabeza, y Vittorio, con su carácter jovial, le regalaba sonrisas amables y algún que otro comentario sobre el clima o la belleza de la ciudad. Pero pronto, esos gestos cotidianos comenzaron a adquirir un sentido más profundo. Celina, aunque siempre reservada, mostraba una especie de coquetería tenue, una chispa en su mirada que, aunque fugaz, no pasó desapercibida para los hermanos. Cuando miraba a Vittorio, sus ojos brillaban, como si la calidez de él lograra traspasar la barrera de su timidez. Sin embargo, cuando miraba a Emmanuel, su expresión cambiaba, parecía fascinada, pero a la vez perturbada por la intensidad de su mirada fría y distante. Una noche, Emmanuel y Vittorio bajaron juntos las escaleras de la mansión, esperando encontrarse con Celina en el vestíbulo. Fue entonces cuando la vieron salir del departamento de los Kovacs, envuelta en un chal que caía suavemente sobre sus hombros. Su cabello oscuro se derramaba en ondas sobre su espalda, y la luz tenue de la lámpara de entrada le daba un aspecto fantasmal. Los dos hermanos se miraron de reojo, cada uno decidido a ser el primero en hablarle, pero fue Vittorio quien rompió el silencio. «Celina, ¿te gustaría acompañarnos a dar un paseo por la plaza?», preguntó con una sonrisa abierta y una amabilidad sincera. Ella dudó un momento, sus ojos viajando de Vittorio a Emmanuel, como si ambos ejercieran una atracción distinta sobre ella. Finalmente, asintió con una leve sonrisa y aceptó. Durante el paseo, Vittorio y Celina caminaron juntos, hablando de todo y de nada, riéndose por tonterías y haciendo planes para explorar la ciudad en otra ocasión. Emmanuel, por su parte, caminaba en silencio un poco detrás de ellos, sintiendo una furia contenida al ver la facilidad con la que su hermano hacía reír a Celina. El ambiente se tornó pesado, cargado de una rivalidad sutil, pero venenosa, que solo ellos dos podían percibir. En los días siguientes, Emmanuel comenzó a hacer cosas para llamar la atención de Celina. Una tarde, le llevó un libro de poesía húngara que había conseguido en una librería antigua, y aunque sus palabras eran frías y calculadas, Celina no pudo evitar sentir una extraña atracción hacia él. Vittorio, al darse cuenta de lo que su hermano intentaba, comenzó a pasar más tiempo con ella, inventando excusas para encontrarse en la entrada de la mansión o en el mercado cercano. Casi parecía una competencia silenciosa, una batalla por capturar la atención de Celina, y en el proceso, cada uno se sumergía cada vez más en un sentimiento de posesión y celos. Celina, atrapada entre los dos hermanos, comenzó a experimentar una confusión creciente. Emmanuel era oscuro, enigmático, sus palabras y gestos siempre medidos, y había algo en su mirada que la hacía sentirse vulnerable, incluso nerviosa. Por otro lado, Vittorio irradiaba una calidez que la hacía reír y sentir que podía confiar en él sin temor. Sin saberlo, se había convertido en el centro de una rivalidad que ya no podía controlar, y cada día sentía más difícil rechazar la atención de ambos. Una noche, Emmanuel decidió dar el siguiente paso. Esperó a Celina en la escalera del primer piso, su postura rígida y su mirada fija en la puerta del departamento de los Kovacs. Cuando la vio aparecer, le habló con una voz baja y casi susurrante, proponiéndole que se encontraran en el salón de la mansión, donde había una vista amplia de la ciudad desde el ventanal. Celina dudó, pero la intensidad de Emmanuel la cautivó lo suficiente como para aceptar. Mientras conversaban en el salón, Vittorio apareció, habiéndolos estado observando desde las sombras. Incapaz de contener sus celos, irrumpió en la sala, interrumpiendo el momento de los dos. Celina se sobresaltó, y Emmanuel miró a su hermano con una furia contenida. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de odio, y aunque intentaron mantener la calma frente a Celina, sus palabras se convirtieron en puñales disfrazados de amabilidad. Emmanuel, hermano, no sabía que ahora te interesaba la compañía de la gente, especialmente de personas tan interesantes como Celina, dijo Vittorio, con una sonrisa tensa. No todos tenemos que hacer alarde de nuestra presencia para ser notados, Vittorio, replicó Emmanuel, sin apartar los ojos de su hermano. Celina intentó calmar el ambiente, pero la atmósfera entre los hermanos era casi tangible, como un campo de batalla que ella apenas comprendía. Los días que siguieron fueron un tormento para los tres. Vittorio empezó a encontrarse con Celina en secreto, mientras que Emmanuel, siempre vigilante, los observaba desde las sombras, estudiando cada gesto, cada mirada. Una tarde, finalmente sucedió lo inevitable.
Celina estaba sentada en el banco de un parque cercano, leyendo el mismo libro de poesía que Emmanuel le había regalado, cuando Vittorio se acercó. Se sentó a su lado, y en medio de una conversación animada, le hizo una confesión. Con voz suave y mirada sincera, le dijo que la admiraba, que se sentía fascinado por ella, que nunca había conocido a alguien como ella. Celina lo miró, sorprendida y al mismo tiempo halagada. Antes de que pudiera responder, Emmanuel apareció de repente, sus ojos oscuros clavados en su hermano. Sin pronunciar palabra, se acercó, y con voz controlada, comenzó a acusar a Vittorio de traicionar su confianza, de haberse interpuesto en su camino. Celina no es un trofeo, Vittorio, murmuró Emmanuel con un tono helado, sus palabras cargadas de una furia apenas contenida. Vittorio lo miró desafiante, y por primera vez, los dos hermanos se enfrentaron cara a cara, sus emociones a flor de piel, sus intenciones completamente expuestas. La tensión era palpable, y Celina, atrapada entre ellos, sintió el impulso de huir, de escapar de esa maraña de sentimientos intensos que no lograba comprender del todo. Fue en ese instante, cuando las palabras ya no bastaban, cuando los hermanos se miraron con un odio tan profundo que parecía trascender la relación familiar. Ambos sabían que solo uno de ellos obtendría lo que deseaba. En silencio, sin mediar más palabras, se dieron la espalda y regresaron a la mansión, cada uno en su propio mundo de obsesión y furia. Celina lo siguió a una distancia prudente, sin saber que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. La noche del 17 de mayo de 1927, la ciudad de Buenos Aires fue azotada por una tormenta que parecía arrancar la propia piel del cielo. El viento rugía como una bestia enjaulada, y la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Roccatagliata con una furia insólita. En el interior, la tensión entre Emmanuel y Vittorio había alcanzado un punto irreversible, y en medio de esa tempestad, algo oscuro y latente aguardaba su desenlace. Celina, ajena a lo que estaba por suceder, estaba sentada en la sala con Vittorio. Con una expresión suave y serena, él se acercó y, en un momento que pareció suspendido en el tiempo, la tomó de la mano y se inclinó hacia ella. Celina no se apartó, había algo en su cercanía, una calidez, una seguridad que la envolvía. Sus labios se rozaron, y en ese instante ambos se sumergieron en un abrazo que parecía desafiar la furia de la tormenta allá afuera. Sin embargo, esa paz fue efímera. La puerta se abrió con un estruendo, y Emmanuel, empapado por la lluvia y consumido por una ira ciega, los encontró así, unidos en un beso que lo desgarró por dentro. Sus ojos se clavaron en Vittorio, y sin pronunciar una sola palabra, sus pasos se acercaron lentamente, como los de un depredador acechando a su presa. Celina intentó separarse, pero Emmanuel ya estaba encima de su hermano, sus manos tensas como garras que buscaban aferrarse a cualquier cosa que las calmara. Antes de que Vittorio pudiera reaccionar, Emmanuel lo sujetó por el cuello, sus dedos apretándose con una fuerza que solo la desesperación y el odio podían dar. Vittorio intentó resistirse, pero la presión aumentaba, robándole el aliento, dejándolo sin oportunidad de escapar. En su mirada, antes vivaz y confiada, ahora solo quedaba un reflejo de horror, un último destello de vida que pronto se extinguió en las sombras de aquella tormenta implacable. Celina gritó, paralizada por el horror. Emmanuel, al ver el cuerpo inerte de su hermano en el suelo, fue consciente, de golpe, de lo que había hecho. Sus manos temblaban, y una oleada de arrepentimiento y desesperación lo inundó. Sin decir nada, sin mirar atrás, subió las escaleras de la mansión, sus pasos resonando como ecos funestos en el vacío de la casa. Subió hasta el Palomar, ese lugar solitario donde tantas veces había encontrado consuelo en sus pensamientos, y allí, con la misma cuerda que usaba para trabajar en el techo, se preparó para su propia liberación. Mientras la tormenta arreciaba y los relámpagos iluminaban la mansión como si de un presagio macabro se tratara, Emmanuel colgó su cuerpo desde la altura del Palomar, convirtiéndose en una figura espectral que, en la penumbra de la noche, se balanceaba al compás del viento. Sus ojos, ya sin vida, parecían seguir observando la mansión, como si en su muerte aún custodiara el amor que lo había llevado a la tragedia. Cuando Luigi, el padre, regresó del trabajo y cruzó el umbral de su hogar, se encontró con un silencio abrumador. Los rayos iluminaban fugazmente el salón, revelando el cuerpo sin vida de Vittorio en el suelo, la expresión congelada en una mezcla de horror y sufrimiento. Sin entender del todo lo que veía, subió apresuradamente las escaleras, y allí, desde el ventanal del Palomar,
vislumbró la figura suspendida de su otro hijo, el cual se mecía sin vida en la oscuridad de la noche. El impacto fue demasiado, su corazón no soportó la visión de aquella tragedia, y cayó al suelo sin un solo grito, consumido por el dolor que lo atravesó como un rayo. Gloriette, la madre, fue la última en encontrar a su familia, y la escena que se desplegó ante ella quebró su cordura. Los cuerpos de sus hijos, el de su esposo sin vida junto a la escalera, era como si un demonio hubiese atravesado su hogar, dejando muerte y desolación a su paso. En un estado de delirio, Gloriette pasó las noches que siguieron vagando por los salones oscuros, murmurando susurros a los espíritus de sus hijos, pidiendo respuestas a las sombras, aferrada a los recuerdos de una felicidad que se había convertido en una pesadilla imposible de asimilar. Con el tiempo, la casa quedó abandonada, olvidada por quienes habían sido sus habitantes, excepto por las historias que empezaron a circular en el barrio. Los vecinos juraban que, en noches de tormenta, cuando el cielo se quebraba en relámpagos, podía verse una figura suspendida en el palomar, un cuerpo que se balanceaba al ritmo del viento, como si el espíritu atormentado de Emmanuel aún deambulara, atrapado en un ciclo eterno de remordimiento y amor truncado. Los viejos contaban que la maldición de la familia Roccatagliata había dejado una marca indeleble en aquella mansión, y que, mientras la tormenta azotara Buenos Aires, el ahorcado seguiría vigilando la casa, como una advertencia para quienes osaran desafiar los límites de la obsesión y el deseo prohibido. Si el video te gustó, deja un me gusta, suscríbete, si es que aún no lo has hecho, subimos videos nuevos todos los días. Desde ya muchas gracias por ver este video y esperamos que vuelvas. Chao.